¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buen inicio de semana. Esta ha sido de verdad una larguísima jornada nacional de sana distancia y es la forma como nosotros colaboramos para evitar que la curva de contagio afecte a nuestros seres queridos y a nosotros mismos. Esta sana distancia, este aislamiento al que hemos sido convocados por la autoridad sanitaria, pues nos ha permitido ir presentando buenas cifras. A México creo que le ha ido bien. Y bueno, pues hoy estamos aquí, como lo hemos hecho a lo largo de las últimas semanas, en lo que llamamos un parlamento abierto, donde hemos tocado muchos temas, temas económicos, temas laborales, los propios temas de la salud, todo en torno a la pandemia, porque la vida en el planeta está cambiando. Sí, no hablamos solamente de Oaxaca, no hablamos solamente de México, hablamos de toda la humanidad que hoy está sujeta pues a una nueva forma de hacer las cosas. Y cuando esto pase, pues quién sabe cómo volverá a ser la vida normal. Quién sabe, yo creo que nos tendremos que ir adaptando como lo hemos hecho ahora, pues al uso de estas tecnologías que nos acercan muchísimo a nuestros seres queridos, pero también a amistades, y bueno, pues a mucha gente con la que compartimos ideas o debatimos ideas. Bueno, hoy estamos en una sesión más de este seminario de liderazgo que decidimos transmitir, difundir un día a la semana. Ha estado a cargo de Jaime Castellanos del Campo, que aquí lo ven. Un saludo, Jaime, por lo menos. Saludos, diputado. Saludos, diputada. Y bueno, está con nosotros otra vez la diputada Maribel Martínez Ruiz. Maribel y un servidor, junto con Jaime, hemos estado pues compartiendo con ustedes estas ideas. Vamos a hablar de equipo de alto rendimiento, de motivación en el liderazgo. Y bueno, pues como tenemos una hora, arrancamos. Si me permiten, pues lo quiero hacer como lo he venido realizando las últimas ocasiones, un poco recordando algunas anécdotas, historias de vida o historias que nos enseñan el valor del tema que hoy vamos a tratar. Y por eso hoy les quiero hablar sobre cómo se puede aprender a liderar observando la naturaleza. ¿Sí? Dicen que una vez en China hubo un gobernador que estaba muy preocupado porque no lograba la aceptación y el compromiso de los habitantes de su provincia. La gente lo abucheaba con frecuencia y en el mejor de los casos, simple y sencillamente lo ignoraba. Sí, por más esfuerzos que hacía para ser un buen líder, nada le resultaba a este gobernante. Así que decidió ir en búsqueda de un gran maestro que vivía en las montañas a fin de pedirle un consejo. Le contó su historia y le pidió que lo ayudara a mejorar su liderazgo. Y le contestó el viejo maestro: te daré un consejo, sí, pero lo haremos a mi manera. Así es que lo llevó a una quebrada desde la que se podía ver un río y le indicó: siéntate y observa el río. El gobernador asintió, se acomodó bajo un árbol y observó el río durante horas, francamente sin entender lo que hacía. Al cabo de un tiempo, cuando el cansancio se apoderó de su cuerpo, le exclamó al maestro: oiga, aconséjeme, ¿cómo ser un mejor líder? Observa el río y aprende cómo se debe liderar, le contestó el viejo maestro. El mandatario volvió a sorprenderse con la indicación, pero el maestro le aseguró pacientemente que al fin lo entendería. Más tarde lo condujo a una explanada donde junto a unos troncos prendió fuego. Esta vez le pidió al gobernador que se sentara a contemplarlo. Con expresión de resignación en el rostro, el gobernador simple y sencillamente obedeció. Observó el fuego durante horas hasta que su paciencia se agotó. Si lo que pretende es que me sienta ignorante, lo ha logrado, le exclamó indignado el gobernante al maestro. Estoy harto de mirar la naturaleza. Lo que quiero es que me diga con palabras qué debo hacer para ser un mejor líder. El maestro,
dejó ver en su rostro una pequeña y sabia sonrisa de comprensión y respondió: ahora que has visto el fuego, ya sabes cómo no liderar. Y antes de que el gobernador pudiera responderle, continuó: no debes gobernar como el fuego. El fuego es imponente, despliega su energía e impresiona. La gente se sienta a observarlo con miedo, produce mucho ruido, mucho calor y luz, pero en pocos minutos consume todo lo que está a su alrededor e incluso se consume a sí mismo. Nada queda de su obra, tan solo ceniza. Y finalizó: el río, en cambio, es silencioso, es humilde, avanza en un sentido decidido claramente a fundirse con el mar. Es flexible también y surca todos los obstáculos en su camino. Pero lo más importante es que siembra bienestar por donde transita, generando vida y ayudando a las comunidades a desarrollarse y a crecer. Hijo mío, gobierna como el río, deja de gobernar como el fuego y notarás la diferencia. Y bueno, espero que esta historia también les enseñe a ustedes que más que tratar de buscar crear miedo en su alrededor, hay que actuar con humildad y buscar ayudar a todas y a todos. Con ustedes, Jaime Castellanos del Campo, en 30 láminas va a hablar sobre motivación en el liderazgo. Te escuchamos, mi querido Jaime. Muchas gracias, diputado Benjamín Robles. Con su permiso, diputada Maribel Martínez Ruiz. Un saludo a todos y todas. Excelente mañana de lunes. Pues arrancamos y yo dejaría como una conclusión: seamos como el río, seamos como ríos. Y vamos a colocar nuestra presentación. Ustedes me dirán si la vemos de forma correcta. ¿Todavía no? ¿No? Todavía no. A ver. Ahí está. Ya casi. ¿Listo? Listo. Perfecto, un segundo. Para que vean que todo esto es en vivo y que... De hecho, al momento. Hecho al momento. Así son todas las transmisiones en vivo. De repente nos juegan algunas travesurillas. Ya nos estamos enterando de todas Correos. de tus facturas. Ya paga, por favor. Las muchas tareas que hoy tenemos en la escuela. También me llegan más correos hoy de la escuela de mi hijo que del propio trabajo. Así es. Muy bien, pues arrancamos el siguiente módulo de esta capacitación estratégica para desarrollo de equipos de alto rendimiento y hablaremos de un tema fundamental. Algunas personas pensarían que es demasiado básico, pero grandes guerras se han desatado por una mala comunicación, quizás conflictos en el trabajo, en la familia, en la pareja. Por eso hoy dedicaremos este módulo a la comunicación y entender muy bien el proceso y el contexto de la misma. Primero, escuchemos definiciones de comunicación. Es una actividad consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos y normas semánticas. Los componentes de la comunicación, ¿cuáles son? Está el emisor, que es quien envía el mensaje, el receptor, quien recibe el mensaje. Como tal está el mensaje, que es el conjunto de signos que comunican algo en específico. Y aquí entendamos que ese mensaje puede ser verbal o entra también el lenguaje no verbal, que hay ocasiones, recordamos todos, ahora que recién celebramos el Día de las Madres, cómo nuestra mamá con una mirada puede decirnos tanto, con alzar una ceja o hacer una mueca, entendemos qué nos quiere decir. Ahí también hay mensajes. El canal, que es el medio por el cual se transmite el mensaje,
el ruido, que son los factores no planeados que pueden interferir o interrumpir la interpretación del mensaje. Aquí también entendemos cómo ahora con la tecnología, al utilizar a veces WhatsApp o algún medio similar a este de comunicación escrita, pues el ruido puede ser uno de los factores que lleve a mal entender un mensaje, la entonación, la forma. Y finalmente vemos la retroalimentación, que es el proceso inverso que expresa la reacción del receptor ante el mensaje del emisor. Es la respuesta que obtendremos de esta comunicación. Hay muchas ocasiones que nosotros esperamos obtener una respuesta específica en este ejercicio de liderazgo y conducción de equipos y no la obtenemos. Pues entendemos que es en la comunicación donde tendremos que afinar aspectos fundamentales para llegar a los resultados y tener la retroalimentación que nosotros estamos buscando. Siempre en el ejercicio de buscar el bien del equipo, el bien común, la justicia social de la que tanto hemos hablado. Pasos básicos de la comunicación es la intención de comunicar algo, la composición del mensaje, la manera en que se codifica ese mensaje y lo hacemos llegar, la transmisión de la señal, la decodificación del mensaje, que es donde termina nuestro actuar y empieza el entender de la otra persona o las otras personas a quienes nos estamos comunicando, y la interpretación del mensaje por el receptor, que es la forma en que asimilarán ese mensaje, ese contexto que nosotros estamos buscando generar hacia quien está recibiendo nuestra comunicación. Y aquí comenzamos con las tareas que tanto nos gustan, diputada Maribel. Quiero, por favor, que en esta primera tarea describamos una ocasión en su vida en las que la comunicación haya sido errónea. ¿Qué quiere decir esto? Quizás alguna vez, cuando pedimos un permiso y no nos lo otorgaron, en la comunicación pudo haber estado la parte estratégica de obtener la respuesta que no generamos. Así que describirán esa dinámica, si fue un permiso, si fue algún contexto de plática en el trabajo, con el jefe, con el equipo de trabajo. Y con lo que veremos hoy, después de describirnos esta experiencia, comentarán cómo pudo haber cambiado la respuesta que obtuvieron aplicando estas técnicas de comunicación que vamos a ver hoy en día. Así se compone esta primera tarea. Esas son las dos partes. Vemos aquí ejemplos de comunicación. Aviso. Se avisa que el aviso que se iba a avisar no se avisó. Se avisará hasta nuevo aviso. Atentamente, el avisador. Y una más. Pomadas para el dolor muy fuerte, que duele mucho, muchísimo, ¿no? Vemos cómo la comunicación puede cambiar el contexto del mensaje, puede inclusive hacer que perdamos atención en el objetivo de lo que queremos comunicar, en ese ruido que se genera a veces desde una mala ortografía, desde no usar el lenguaje correcto con el público adecuado, y esto es lo que nos puede ocurrir. La escucha y sus tipos. ¿Por qué vamos a estudiar la escucha? Muchos nos decían que Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos, entender el doble antes de expresarnos. Según la atención que prestemos durante la comunicación, nos podemos encontrar con diferentes tipos de escucha. Los tipos de escucha más importantes, ¿cuáles son? Primero, la apreciativa. Es escuchar, pero no prestamos atención. Oímos por entretenimiento, de manera relajada. Buscamos placer, inspiración, pero no entendemos lo que nos está comunicando. Nuestro objetivo de escucha no está centrado en esa persona. Lo vemos a veces cuando nos hablan y nosotros estamos prestando atención al celular. Eso es una escucha apreciativa. Aquí yo les pediré que tomen una captura de pantalla. No lo haremos ahorita por el tiempo de la transmisión en vivo, pero sigan este link que les estoy marcando o en YouTube. Escriban escucha ignorada y selectiva y encontrarán el video que hace referencia precisamente a este tipo de escucha. Siguiente, la selectiva.
Escuchamos seleccionando lo que nos interesa. Eso ocurre mucho con nuestros hijos, con la pareja a veces, con el mismo equipo de trabajo. Cuando decimos, es que tú solo entiendes lo que quieres entender. Pues eso se refiere a una escucha selectiva. Escuchamos algunos puntos del mensaje, dejando el resto a un lado. Cuando decimos, sí me diste permiso, pero dejamos de poner atención en las condiciones para el permiso. O pactamos un sueldo, pero dejamos de poner atención en qué implica el sueldo que vamos a recibir o que vamos a otorgar. Prestamos atención a una parte, aquella que consideremos más importante para nosotros, pero debemos de entender que no lo que es más importante para nosotros es lo más importante para el emisor o para el receptor, según el contexto en el que nos encontremos. La escucha discernitiva. Escuchamos todo el mensaje, determinamos lo más relevante, generamos conclusiones, nos centramos en el fondo más que en la forma. La escucha analítica, escuchamos el orden y el sentido de la información para entender la relación entre las ideas, reflexionamos sobre el mensaje recibido, lo procesamos, esto es muy importante, buscamos la información concreta del mensaje, separamos la información de los sentimientos, comprendemos el contenido conceptual y cómo se interrelaciona todo el contexto del mensaje. Analizamos esa información, examinamos si las conclusiones son lógicas, si es correcto, y realizamos preguntas al interlocutor para recibir mensajes subyacentes. Esta escucha es de las más recomendables porque generamos realmente un análisis. Un ejemplo muy claro de esta escucha analítica es cuando escuchamos alguna síntesis de una película, de un libro, o cuando nos describen la personalidad de una persona. A veces analizamos qué tan cierta es la información, qué tal falta puede ser, qué tanto trae carga sentimental, y la analizamos para nosotros generar un criterio propio. Y de ahí viene esta escucha analítica. Es muy importante entender este tipo de escuchas, porque basado en cómo escuchemos, es que generaremos este concepto de comunicación. En pareja, a veces es común escuchar esa frase, es que no me entiendes. Y realmente no es que no nos entendamos, es que no nos escuchamos de la forma correcta y no generamos este proceso de análisis. Nos ocurre muy seguido en el contexto también laboral. Así que tenemos ya este ejemplo de las 4 formas de escuchar. Así que piensen cuál aplicarán en su día a día, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar. Y la conclusión más importante, piensen cómo quieren ustedes que el receptor con quien hablan les escuche a ustedes y demos lo que queremos recibir. No hay nada más peligroso que una persona con información incompleta sacando sus propias conclusiones. No te vayas cuando te estoy hablando. La razón más probable de la evolución, dicen algunos. Y vemos esta imagen, que va muy ad hoc a lo que estamos hablando en esta sesión. Vamos con la siguiente escucha, que es la escucha sintetizada. Tomamos la iniciativa en la comunicación hacia nuestros interesados. Se dirige la conversación para lograr la información o un comportamiento de nuestro interlocutor. Pensamos muy bien lo que estamos escuchando para generar en nuestro actuar o en la respuesta el cambio o la reacción que queremos generar. Realizamos afirmaciones o preguntas dirigidas para que nos contesten sus ideas. Y vamos enfocando muy bien el sentido de la plática a través de la escucha. El siguiente tipo es la escucha empática. Nos ponemos en el lugar de nuestro interlocutor. Asimilamos las palabras y llegamos a lo que hay detrás de ellas. Oímos con la intención de entender sus sentimientos. La famosa frase, nos ponemos en los zapatos de la otra persona cuando escuchamos de manera empática. Entendemos su sentir y nos ponemos en el lugar de esa persona para entender el contexto de lo que nos está explicando. Finalmente, interpretamos el mensaje a través del mundo del emisor. Nos ponemos su propio visor para entender ese sentimiento que le está abordando a la persona. Aquí nuevamente les pediré que tomemos un screenshot para que puedan ver en YouTube el ejemplo de escucha empática.
Igual pueden seguir ese link o escribir escucha empática y podrán ver este video donde se pone un ejemplo muy claro de este tipo de escucha. 7. Una escucha activa. Esta también me gusta mucho. Representa un esfuerzo físico y mental. Una escucha activa es la que podemos estar teniendo en este momento. Se busca obtener la totalidad del mensaje. Se atiende el mensaje verbal, el tono de voz, la entonación y el lenguaje no verbal que les hablaba hace un momento, el lenguaje corporal, que cuando logramos entender este lenguaje, podemos identificar en una negociación si vamos de la manera correcta, si vamos hacia el lugar que queremos llegar en esa negociación. A través de la retroalimentación confirmamos con nuestro interlocutor lo comprendido del mensaje. Es cuando le decimos, déjame ver si entendí. Esto es lo que tú quieres, esto es lo que deseas obtener. Y vamos confirmando la forma correcta al entender el mensaje. Centramos nuestra energía en las palabras e ideas del mensaje. Entendemos el mensaje y demostramos al interlocutor que se siente bien interpretado, que estamos captando bien lo que nos quiere dar a entender. Es la más completa e importante de las escuchas. Incorpora todos los elementos de la escucha empática y analítica, y algunos de sintetizada, y la discernativa. Vemos que esta escucha activa es la que queremos generar y quisiéramos obtener también. Así que yo dejo esta conclusión en la escucha activa, que es fundamental para llegar a los resultados en la comunicación que buscamos. Un tip que les voy a dar, ahorita que hablábamos de negociación, es siempre el vaso de agua cerca en las negociaciones. Esto me lo enseñó un gran maestro en la universidad cuando nos decía que entre las preguntas que representan 3 segundos de análisis, un vaso de agua puede ser el salvador al momento de dar el trago y obtener esos 3 segundos para dar respuesta en la negociación que necesitamos. Les dejo este link, pueden tomar el screenshot para la escucha activa o escribirlo en YouTube. Pasamos ahora en este contexto del líder y la comunicación, porque se preguntarán, ¿qué tiene que ver la comunicación en este liderazgo? Pues la respuesta es todo, porque en la comunicación se acentúa la base de ese liderazgo. En la comunicación, como lo explicaba en esta anécdota del gobernante en China, nuestro diputado Benjamín Robles, en la forma en que nos comunicamos y podemos expresar que somos ese río, lo entenderá el emisor o los emisores y los receptores de la misma forma, haciendo que se multiplique el mensaje, siempre guiado bajo un objetivo claro de liderazgo. Veamos cómo la comunicación es el principal medio por el cual se cimentan liderazgos y se construyen equipos de trabajo. Los líderes inteligentes establecen redes de comunicación formales e informales. Es cuando en las oficinas encontramos los comunicados vía correo electrónico, es un medio formal, y los grupos de WhatsApp, que son informales y permiten inclusive un lenguaje más coloquial, o los famosos mensajes de bendiciones y buenos días del violín. Estas redes les ayudan a establecer una orientación exacta del conocimiento de las personas que dirigen. Las dos funciones de la comunicación que debe tener un líder son saber escuchar y saber explicar con claridad las cosas. Y esto es fundamental. Es cuando escuchamos esta frase de, es que no te entendí o no me entendiste. Y a veces puede ser que nosotros no estamos siendo claros en la instrucción. Ahí radica la trascendencia de esta comunicación y la trascendencia de una mala comunicación. Les dejo el ejemplo de la mala comunicación. Tomen el screenshot o escriban mala comunicación en YouTube y encontrarán el video que ilustra muy bien este contexto. Si lo permiten, podemos hacer aquí una pausa para escuchar comentarios, diputado, diputada, de lo que representa este tipo de comunicación y el análisis que estamos generando. Maribel, ¿por qué no empiezas? Haz, ponte tu audio. Sí, interesante este tema de la comunicación. Creo que es la base fundamental en absolutamente todo.
cuántas interpretaciones encontramos ahora con respecto a lo que está sucediendo en la pandemia, de si son o no. Y creo que es como lo decía Jaime, ¿no? Pues cada quien interpreta lo que quiere de una información. Vale bien la pena identificar cuáles son los canales, cuál es esa mala información, toda vez que hoy tenemos medios de los cuales recibimos una infinidad de información y que necesitamos nosotros aplicar lo correcto para los equipos, para las familias, para todos los roles que jugamos en nuestra vida cotidiana. Es sumamente importante identificar cuáles son nuestros canales de comunicación, cuál tiene mayor credibilidad o no, pero por supuesto, identificar en nosotros mismos, en nosotras mismas, cómo percibimos toda esa información que nos llega. A todas nos ha pasado cuando vemos que alguien ya se está distrayendo en una plática, ¿no? A quién tenemos muy atento y a quién no. Pero eso no significa que debamos juzgar a las personas porque no nos atienden. Tenemos filtros diferentes y también es importante identificar cómo poder llegar a todas las personas. Por otro lado, pues a todos nos gusta que nos digan cosas bonitas, ¿no? Acaba de pasar el 10 de mayo en condiciones súper complicadas. Les mandamos saludos, por supuesto, a todas eh, quienes han tenido este privilegio y bendición de ser madres, pero creo que cuando una mamá nos dice, oye, nunca me dices si te gustó o no la comida, nos está diciendo que necesitas saberlo, ¿no? A lo mejor nosotros lo damos por hecho porque nos lo comimos muy a gusto, pero hay personas que necesitan que les digas las cosas. Así que, pues es parte de la comunicación que estamos viviendo, exhortar en nuestros equipos a decirles y agradecerles el esfuerzo que están haciendo. Creo que también siempre va a valer la pena. Y identificar, valga la redundancia, estos factores, por supuesto, hará que nuestro equipo sea de muy alto rendimiento. Si lo aplicamos en nuestras familias, pues ni hablar del tema, ¿no? Creo que eso facilitará aún mejor, pues el que podamos estar en la misma sintonía, aún estando en familia no lo estamos, y entonces bien vale la pena identificarlos. Yo los combinaría a ver todos los videos, estoy ya hasta buscándolos para ver en el siguiente espacio o en esta semana que tendremos, además de hacer la tarea, pues podemos ver los videos y mejorar nuestros canales de comunicación que creo que bien valen la pena. Es cuanto, diputado. Pues sí, estamos hablando, amigas, amigos, de la importancia que es la comunicación, porque sí, para construir un trabajo en equipo, lo que necesitamos es construir un entorno donde la conciencia, la responsabilidad y la comunicación sean efectivas. Y yo recuerdo que alguno de mis maestros algún día me dijo, hay reglas de oro de la comunicación. Primera regla que hay que entender, no es posible no comunicar, ¿no? Siempre se comunica. También me decía que lo verdadero no es lo que dice A, sino lo que entiende B. Es decir, nosotros debemos lograr que B entienda lo que nosotros decimos y por eso es muy importante ver al interlocutor, porque cuando B interpreta mal un mensaje de A, pues el responsable es siempre A, no es el que no entiende el mensaje, sino que no se dijo con claridad. Y por eso recuerdo otra regla que decía ese maestro, que cada comunicación implica un aspecto de contenido y un aspecto de relación, condicionando el último al primero. Sí, uno comunica también por el lenguaje del cuerpo, comunica con la voz y comunica también con el método de conducción. Pero bueno, hoy aquí el ponente es Jaime, así es que lo dejamos para que continúe con su exposición.
Muy buenas participaciones de ambos. Continuamos entonces. En tiempos de crisis unos lloran y otros venden pañuelos. Creo que en este contexto que estamos viviendo queda muy ad hoc este análisis. Recordemos que en China el carácter de crisis significa también oportunidad. Yo estoy seguro que en nuestro contexto, las mexicanas, los mexicanos, y muy en particular las oaxaqueñas y los oaxaqueños, tenemos ese talento. Y hemos vivido tantas crisis cada trienio y sexenio que hemos aprendido a vender pañuelos en vez de llorar. Así que en esta pandemia, una vez que pasemos el contexto de salud, vamos a reactivar la economía. Y estoy seguro que esta información y los diferentes seminarios que tendremos más adelante ayudarán mucho a preparar a nuestros equipos. En la adversidad despertamos cualidades que en la comodidad hubieran permanecido dormidas. Esa adversidad nos despierta, nos sacude, a veces nos aturde, pero depende de nosotras y de nosotros qué hagamos en ese contexto y que saquemos ese talento y las mejores condiciones para obtener los resultados y recordar aquello que vimos en sesiones anteriores. Teniendo muy claro hacia dónde queremos llegar, sabremos el camino y las acciones que podremos tomar. Sigamos con el liderazgo y cómo el líder, la lideresa, fluye con esta comunicación. Si no te sabes comunicar bien con los demás, no sabrás convencer ni motivar, que es una de las características fundamentales de una lideresa o de un líder. Si no sabes comunicar, están mal informados y no podrás dirigir ni controlar con eficacia, nos dice Robert Papin. Para ser un líder exitoso, es necesario aprender a comunicarse a cada momento con el equipo de trabajo, entender ese sentir desde el ámbito personal hasta el ámbito profesional y laboral, porque mucho del comportamiento del equipo deriva de estos tres diferentes ejes. Para poder solucionar las situaciones que se van presentando todos los días, de lo contrario, iremos poniendo piedritas en el camino de ese liderazgo. Y cuando busquemos grandes retos o pruebas importantes, no tendremos el resultado que esperamos. Y esto nos permitirá mucho definir y solucionar que esto no nos pase, para con ello lograr tomar las mejores decisiones por parte de la dirección, por parte de esa lideresa o de ese líder. Vayamos ahora a la comunicación asertiva. Para mí es fundamental y es la comunicación que debe de existir al interior de nuestra empresa, en nuestra pareja, en la familia. Vamos a analizarla. Ser asertivo implica ser firmes en nuestras decisiones, sin llegar a la pasividad, sin llegar a la agresividad. Simplemente tener claro hacia dónde vamos a dirigirnos, el contexto y lo que queremos comunicar. Mediante la asertividad podemos comunicarnos de una forma clara y concisa, haciendo valer lo nuestro ante los demás, nuestra idea, nuestro pensamiento, nuestra instrucción que queremos generar. Las personas asertivas tienden a tomar decisiones y guiar a otros de manera más sencilla, a quien no cuente con este rasgo, porque justamente en esa asertividad está la cualidad de poder generar esa comunicación o esa instrucción con certeza, sin dejar cóncavos o espacios vacíos en esa comunicación. Y aquí en esta dinámica 2, en la segunda tarea, expondremos un contexto de vida ha sido su mejor escenario de comunicación asertiva. Aquella ocasión quizás las y los jóvenes que nos vean cuando dicen, ese día sí logré el permiso, algo dije que convencí a mis papás de obtenerlo. O en el trabajo, cuando logramos que nos aumentaran el sueldo, algo dijimos en esa comunicación que fue asertivo. Después de que escriban esta experiencia, analizaremos con lo que estamos viendo y lo que veremos en las siguientes slides, ¿cuál creen que fue ustedes el factor de haber generado esa comunicación asertiva? ¿Y qué haremos en su día a día? Ese factor que descubran, buscaremos replicarlo
para que constantemente lleguen a esa comunicación asertiva. Significa que cuando tenemos una visión clara del mundo y del camino a recorrer y además contamos con la habilidad de comunicarlo de forma asertiva, precisa, exacta, el éxito formará parte de nuestras vidas, de los resultados de nuestro equipo, de la empresa, del negocio, de la tiendita, del restaurante, del hotel. Ser asertivo no es ser mal educado. Y hay ocasiones que esto se puede malentender, para bien o para mal, porque cuando damos la comunicación asertiva somos muy claros en el mensaje. Podemos caer, según nuestra personalidad, en ser rudos u hoscos. Hay que tener una línea muy sensible en cómo generar esta comunicación asertiva sin dejar estos recovecos, pero también sin parecer agresivos en las formas de comunicarlo. Si la asertividad que practicas no incluye respeto y tolerancia a los demás, realmente no es asertividad, posiblemente es atrevimiento o puede tomarse como un acto agresivo. Yo recomiendo mucho que en esta comunicación asertiva lo combinemos con un lenguaje no verbal, con la expresividad más amable, porque no es lo mismo cuando decimos cállate con un gesto, una mueca agresiva, a que si decimos permíteme tomar la palabra, por favor, y lo hacemos con una sonrisa. El contexto puede ser diferente. El lenguaje no verbal es fundamental en esta comunicación asertiva. Y vemos aquí frases que vienen muy ad hoc a esto. Una pregunta interesante. Si usted se pudiera comer sus propias palabras, ¿su alma sería nutrida o su alma sería envenenada? Que tus palabras siempre sean dulces y suaves, por si algún día tienes que tragártelas. Recordemos que en el contexto de los negocios es muy cambiante. Lo decíamos con anterioridad en otras sesiones, que el ideal es ir progresando a nuestro equipo, que la persona que hoy coordina la intendencia o la seguridad, el día de mañana pueda llevar el área contable o de ventas, hacer que el equipo progrese. Y en este constante cambio, nunca sabemos qué tanto vamos a necesitar del talento de una persona a quien hoy podemos menospreciar. Así que tratemos de ser positivos y además en el contexto que hoy estamos viviendo es fundamental esos mensajes positivos, esa sonrisa, esa comunicación asertiva. Veamos ejemplos ahora de cómo esta comunicación puede cambiar. Puede ser no asertiva. Hola, profesor. Verás, no sé si podré presentar el trabajo. Tengo muchas cosas que hacer y no me dará mucho tiempo. Ojalá pudiera, pero no puedo. Puedo intentarlo. Podría, pero se me haría difícil. Y por eso le pido que, por favor, si no le es molestia, me haría un gran favor, que si por favor me permite entregar el trabajo un poco más tarde. ¿Qué harían ustedes si fueran el profesor? Un ejemplo de comunicación asertiva, en la otra mano. Hola, profesor. Me es completamente imposible entregar el trabajo a tiempo. El motivo es que tengo 2 trabajos de historia, uno de física, uno de ciencias sociales, y además tengo que ir mañana y dentro de 3 días al médico, a 200 kilómetros de aquí, para un tratamiento nuevo que me va a dejar algo trastocado. Así que por favor denme un espacio para que pueda entregarle un excelente trabajo. No se lo pediría si no fuera algo completamente excepcional. ¿Qué piensan ustedes? Cambia, ¿verdad? Cuando la comunicación es clara, es asertiva y el mensaje lo dejamos al centro, sin espacio a que el profesor pueda decirnos que no. Por eso les dejaba esta segunda tarea. Recordemos en nuestra vida cómo esa comunicación asertiva ha logrado cambiar el mensaje, el contexto y sobre todo el resultado de una negociación, de un permiso, de un aumento de sueldo, que nuestro equipo se ponga la camiseta, cerrar una venta con un cliente. Y dentro de esto entran muchas técnicas de negociación que van desde la psicología hasta la mercadotecnia y el lenguaje no verbal que veremos en los siguientes seminarios que estamos ya trabajando. Hablemos ahora de la comunicación circular. Existe un proceso de ida y vuelta en la comunicación circular, en el cual desaparece la distinción entre el emisor y el receptor.
La comunicación de retorno siempre existe, pues no hay comunicación si el receptor no se siente afectado por el mensaje. Veamos las relaciones específicas. Primero, la relación establecida entre los sujetos que generan este contexto de la comunicación, la influencia de las anteriores comunicaciones, el role-taking y el feedback, que es la retroalimentación o el resultado que vamos a encontrar de esta comunicación. ¿Gano o aprendo? Nunca pierdo. Es una mentalidad fundamental para llegar a obtener las metas que tenemos, en lo personal, en lo familiar, en lo social, en nuestro negocio. Si vamos a perder, perdamos el miedo, que sea el miedo de arriesgarnos a intentarlo una vez más. No tengan miedo a intentarlo. Esa comunicación asertiva va a ser un gran aliado. Sigamos con la comunicación circular. Es la perfecta comprensión de que debe generar y asegurar el emisor. Es en la comunicación lineal, se ve al receptor como pasivo, pues está analizando constantemente la información. En esta comunicación circular se cree que la comprensión lleva al acuerdo y a lograr objetivos en común. Es cuando logramos ese famoso ganar-ganar. Yo cedo, tú cedes, ambas partes o la pluralidad de partes llegamos a un punto que buscamos. Plantea la comunicación circular una progresiva complejización en los procesos de comunicación que irán incluyendo más elementos de mediación y un proceso de influencia mutuo, donde todas las partes van dejando conclusiones, van dejando puntos muy específicos de hacia dónde queremos dirigir la conversación, el mensaje y el resultado. Vemos un ejemplo aquí claro de cómo esa comunicación circular es multidireccional y permite que todas y todos expresen el sentir, haya claridad en las instrucciones y en la forma en que expresamos los resultados. Ideas de circularidad para tener en cuenta y cómo lograr esta comunicación circular que debemos aplicar constantemente, de forma asertiva, pero cuando los equipos de trabajo son mayores a 3 personas, hablamos 5, 10, 20 personas, estas circularidades nos permiten tener un contexto complejo, pero muy rico en lo que obtendremos. Y vemos primero la codificación y la descodificación al mismo tiempo en ambas partes, tanto el emisor como el receptor. El role-taking y el feedback es la doble relación entre ambos sujetos. Esto va de ida y vuelta. La persona que está tomando el rol de emisor, después lo tomará como receptor y va a generar una retroalimentación en este proceso. La influencia del ambiente físico, donde la transacción tiene lugar, también hay que tenerla en cuenta. No es lo mismo buscar hacer una reunión de 5 personas afuera de la oficina, en el elevador, en las escaleras, que hacerlo en un espacio exprofeso para esa reunión. No necesariamente tiene que ser una sala de juntas, pero sí un espacio que tenga el ambiente adecuado para poder entender y generar los mensajes que estamos generando en esa comunicación circular. La importancia de las anteriores interacciones comunicativas son fundamentales también. Es decir, el historial de comunicación y de mensajes, de entendimiento y de acuerdos que ese equipo de trabajo tiene, también es importante. La influencia de la situación sociocultural en que la interacción tiene lugar, el contexto que se vive. Como hoy, cuando hablamos de esta contingencia, tiene un efecto particular en las formas que damos los mensajes. Hoy entendimos que el tiempo tiene más valor, que las prisas tomaron pausa, que la familia inclusive ha adquirido un valor que antes no entendíamos. He conocido personas que ahora sí valoran la labor de nuestras maestras y maestros cuando están entendiendo qué implica tener todos los días a las niñas y a los niños con atención. Debe considerarse siempre la influencia de la relación social existente entre las partes. Es decir, no podemos tener una comunicación asertiva, directa y agresiva con algún perfil con el que quizás ha habido roces en algún momento en el equipo de trabajo. O
cuando sabemos que hay un tipo de competitividad entre nuestro equipo de trabajo, es fundamental entender desde cómo los situamos físicamente en la reunión para poder generar esta comunicación circular sin que esas diferencias o esos roces lleguen a entorpecer los mensajes, el resultado de los mensajes. Y con esto, pues estamos terminando esta sesión referente a comunicación. Vimos conceptos fundamentales como la comunicación circular, los tipos de escucha y esa comunicación asertiva que debemos de tener con nuestros equipos de trabajo. Si lo permiten, yo les quiero dejar esta conclusión muy clara de la trascendencia que tiene esta comunicación, esta escucha y que empoderemos el término. Porque muchas veces creemos que esto es básico, pero yo reitero, grandes emporios se han construido gracias a una buena comunicación, no solo al interior de los equipos de trabajo. Ahí entra el marketing, la comunicación con nuestros clientes, cómo vendemos nuestro producto. Lo decía muy bien el diputado Benjamín hace un momento, todo el tiempo comunicamos. Desde que nos paramos y nos lavamos los dientes en la mañana, nos peinamos, nos vestimos, usamos loción, perfume, las damas, es para comunicar. En cada uno de estos contextos estamos comunicando algo de nuestra persona, de nuestro trabajo, de nuestro profesionalismo. Entonces, demos ese peso a la comunicación para lograr llegar a grandes acuerdos y que la empresa crezca. Yo les pido que generemos un plan de vida y siempre les he hablado de lo personal, de lo familiar, de lo profesional, porque es fundamental que nuestros planes de vida, que podamos comunicar a nosotros mismos hacia dónde queremos llegar en 3 años, en 5 años, en 8 años, en un corto, mediano y largo plazo. Si fijamos esas metas claras, en lo social, ¿qué le voy a aportar yo a mi sociedad en 3 años, en 5, en 8? En lo personal, ¿qué voy a hacer yo por mi persona? Hacer ejercicio, comer mejor, dormir mejor, en 3, 5 y 8 años. ¿Qué voy a hacer en lo profesional? En 3, 5 y 8 años. Y uno muy importante, ¿qué voy a hacer en mi familia? En 3, 5 y 8 años. Y si en estos 4 ámbitos logramos fijarnos esos procesos de comunicación asertiva, circular cuando sea necesario, sé que lograremos grandes resultados. Yo por eso celebro el tener este espacio y que todas y todos nos acompañen en estas sesiones. Cedo la palabra para conclusiones, diputada Maribel, diputado Benjamín, y si lo permiten, posteriormente leeremos 3 preguntas que seleccionamos de la información que nos está llegando en tiempo real. Muy bien. Maribel, si quieres arrancar. Pues se fue muy rápido esta sesión, me da muchísimo gusto y además súper interesante. Creo que estamos ya en la tercera parte de este segundo seminario y no sé qué piensan ustedes, amigas y amigos, pero se nos ha ido como el agua. Así que pues yo estoy muy interesada en que podamos seguir compartiendo vía estas pequeñas capacitaciones que en verdad valen la pena. Creo que cuando dejamos de lado las circunstancias que estamos viviendo sin hacerlo propiamente y nos involucramos en alternativas que nos aportan algo como seres humanos, habrá que hacer una revisión. Yo diría, Jaime, no solamente en los momentos en los que hemos tenido éxito con nuestra comunicación. También valdría la pena pues revisar cuando hemos tenido ahí algún desencuentro con alguien, cuáles fueron las causas, porque eso es lo que necesitamos cambiar, evidenciar lo que hemos hecho bien para seguirlo practicando y recordar que a lo mejor hemos tenido ahí algunas cosas que no han sido tan asertivas, ¿verdad? Que nuestra comunicación no ha sido circular y entonces pues reflexionar para sacar lo mejor de nosotros mismos, de nosotras mismas, pero también de quienes nos rodean, particularmente cuando estamos a cargo de los equipos. Busquemos también cómo está repercutiendo nuestra comunicación con las familias. Hoy que estamos en este aislamiento, pues hemos tenido más oportunidad
justamente de convivir con nuestra familia y pues todos y todas esperaríamos que fuese para bien. Sin embargo, por estar tanto tiempo, ¿verdad? También se disparan a veces las agresiones y entonces, pues me parece por demás asertivo haber involucrado este tema en el seminario, porque creo que ha sido en verdad reflexivo y ojalá todas y todos lo podamos dar una repasada nuevamente, ver los videos y por supuesto pues estaremos muy atentos a la tarea de esta sesión, que te quiero preguntar, por cierto, Jaime, si has recibido en tu correo las respuestas de nuestras compañeras y compañeros. A lo mejor ya tenemos ganadores de los libros, ganadoras, y habremos de ver la manera de poder hacérselos llegar. Es cuanto, diputado. Jaime. Adelante, Jaime. Sí, en efecto. Ya tuvimos tres correos, seleccionamos los 3 primeros que llegaron. Y si lo permiten, yo les responderé pidiéndoles que pasando este contexto que estamos viviendo de sana distancia, podamos tener una reunión presencial, darnos un abrazo con las y los ganadores y entregarles en persona ese premio que acordamos. ¿Están de acuerdo, diputada, diputado? Totalmente De de acuerdo. acuerdo. A todas y Ojalá todos los estén que de nos... aquí de Valles, porque si no les va a salir más caro el pasaje. Sí son de Valles Centrales, pero bueno, a quien nos sigue, puede ser un buen pretexto venir a recibir el premio para que nos También, claro. echen una tlayuda muy buena y unos chapulines. Y bueno, haciendo referencia a lo que comentaba diputada, es muy importante ese contexto de la comunicación asertiva en todos los contextos de nuestra vida. Voy a proceder a leer las 3 preguntas. La primera que nos dicen, ¿cómo lograr una negociación asertiva con mi jefa para obtener un aumento de sueldo? Ese es un buen reto. Bueno, entendamos las partes de la comunicación como lo expresamos. Entendamos que el receptor, que es la jefa, tendrá un mensaje contundente. Nosotros debemos de expresarlo con mucha asertividad. Y aquí lo más importante es que logremos que la jefa tenga una escucha empática, que se ponga en tu lugar y que entienda por qué quieres ese aumento. Pero entendamos una regla básica en esto. Yo siempre he creído que para pedir, antes hay que ofrecer. Debemos de poner muy claro qué vas a aportar tú para generar ese aumento. Y yo te recomendaría que en esa exposición de aportaciones tocáramos si tu jefe es una persona racional, ocupa el hemisferio izquierdo para la toma de decisiones, que son los números, lo cuantitativo, pues tú le puedas expresar qué vas a generar a partir de ese aumento en beneficio para la empresa, haciéndole entender que inclusive ese aumento se va a pagar solo con tu productividad. Y estoy seguro que así no llegaremos a una respuesta negativa. Siguiente, ¿me podría repetir las tareas? Esas las seleccioné porque hay veces que se les olvida y no quieren ver todo el video. La primera tarea se basa en lo que expresó nuestra diputada Maribel. Pongamos un ejemplo de nuestra vida, un contexto que no logramos el aumento, que no logramos el permiso, que discutimos con nuestra pareja, que discutimos con un amigo, que hubo una diferencia, expresémoslo muy bien, y con lo que estudiamos hoy, describamos cómo cambiaríamos el contexto, el mensaje, para que la respuesta hubiese sido diferente. ¿Cuál es la conclusión y la psicología de esta tarea? Entendamos cuando nos estamos comunicando mal, porque generalmente son patrones y lo que comunicamos de forma errónea lo repetimos una y otra vez. La tarea 2 es el polo opuesto. Describamos un contexto positivo donde sí logramos el aumento, donde sí logramos el permiso, donde nos dio el sí nuestra pareja, donde logramos esa meta o ese objetivo. Y describamos, después de este contexto de vida importante, cuál creemos que fue el contexto fundamental o asertivo de la comunicación, de la negociación, para haber logrado el resultado. Y que haremos aquí un reforzador. Esa comunicación que sí fue buena, entendamos
cuál es esa fórmula, cuál es el contexto, la decodificación de los mensajes que generamos positivos para lograr el resultado y repliquémosla. Esas son nuestras dos tareas. Si hay alguna duda, responderemos en los chats que están generando. Y finalmente, ¿cómo lograr expresar el sentir en mi equipo de trabajo para que se pongan la camiseta? El famoso 10% que buscamos en los equipos de trabajo. A veces, yo les soy franco, hablemos con el corazón, logremos empatar objetivos en común, seamos muy claros en las instrucciones, en los objetivos que tenemos y lo más importante, en las estrategias y en las tácticas para llegar a ese resultado. Yo estoy convencido que si hacemos sentir en esa escucha y comunicación empática y posteriormente asertiva, que todas vamos hacia el mismo lugar y al llegar a las metas, la empresa, el negocio, la tiendita, el changarro, la tortillería, crecemos todas y todos, que logramos un objetivo muy claro, un objetivo en común. Y si logramos conectar ese sentir y generar esa inspiración en la comunicación de nuestros equipos de trabajo, vamos a obtener los resultados y lo más importante, tendremos lealtad, que hoy en día es tan apreciada en una empresa, repito, en nuestra sociedad, en pareja, en familia. Esos 4 ejes fundamentales que tiene un ser humano. Así que con esto respondemos las preguntas. Diputado, cedo para su mensaje, no sin antes extender un gran abrazo a las mamás que nos están siguiendo en estos seminarios y en las sesiones. Espero que hayan tenido pues una gran celebración en sana distancia, las que pudieron convivir con su familia, quienes pudieron abrazar a su mamá, espero que lo hayan disfrutado mucho. Por ahí vi dinámicas que manejaron, diputado, diputada, en redes sociales. Espero que la taquiza la disfruten mucho. Un servidor hizo lo propio ahí, rifamos el tema de una estancia en la playa cuando ya se pueda. Y como ven, somos un equipo muy echado para adelante, ¿verdad? En el PT siempre ponemos ejemplo, que somos referente, pues a nivel nacional y estatal hacemos lo que nadie hace. Y solo por algo muy claro, lo que decíamos en la tarea y la respuesta que generamos ahorita. Nosotros tenemos un sentir. La causa de todas y todos ustedes son nuestras causas. Cedo, diputado, para sus conclusiones, la palabra. Pues muchas gracias, amigas, amigos que nos han seguido en esta transmisión. A lo largo de varias semanas hemos estado y estaremos en este seminario de liderazgo, de trabajo en equipo. Y es que el trabajo en equipo es de verdad fundamental. Por eso quiero despedirme con esta historia que habla de que durante la edad de hielo, pues muchos animales murieron a causa del frío. Y cuenta una historia que erizos, dándose cuenta de esa situación, pues decidieron unirse en grupos y trabajar en equipo. Y de esa manera, pues se abrigarían y se protegerían entre sí. Pero ¿qué sucedió? Que las espinas de cada uno herían a los compañeros más cercanos, lo que justo ofrecía más calor ya no se podía dar. Por lo tanto, ante el dolor decidieron alejarse unos de otros, dejando de lado el trabajar en equipo y empezaron, lamentablemente, a morir congelados. Así que tuvieron que hacer una elección. O aceptaban las espinas de sus compañeros o desaparecían de la tierra. Con sabiduría, decidieron a volver a estar juntos buscando trabajar en equipo. Y de esa forma aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy cercana puede ocasionar de vez en cuando, ya que lo más importante es el calor del otro. Así pudieron sobrevivir. Moraleja de esta historia, mis amigas y mis amigos, creo que está claro. La relación, y la mejor relación particularmente, no es aquella que une a unas personas perfectas. No, es aquella en que cada individuo aprende a vivir con los defectos de los demás, admira sus cualidades y establece un ambiente apropiado para trabajar en equipo. Y a lo largo de estas sesiones, lo que hemos querido es darles herramientas, como la que hemos tratado hoy, el de la comunicación, que no depende de lo que el otro a fuerzas debe interpretar,
nosotros debemos motivar con una buena comunicación, que interpreten las cosas que queremos comunicarles. Así es que muchísimas gracias. Sigamos en casa. Esto va a pasar. No tengo ninguna duda de que esta tremenda crisis será transitoria, la crisis de salud provocada por el coronavirus, la crisis económica también será transitoria y démonos cuenta que trabajando en equipo lo vamos a lograr, saldremos adelante. Cuídense mucho, quédense en casa, mil bendiciones. Gracias Maribel, gracias Jaime. Amigas, amigos, en nombre de la diputada Maribel, del compañero Jaime Castellanos, en nombre propio, pues me despido. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Bueno, nos vemos mañana, pero en esta sesión, la del Seminario de Liderazgo, la próxima semana. Hasta entonces. Gran lunes, nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Adiós.